Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a comenzar el espacio de esta noche, como siempre, con los datos que nos deja el coronavirus para con Asturias en las últimas 24 horas, donde los casos positivos continúan siendo una pesadilla. 144 nuevos casos positivos en la jornada de ayer y una persona fallecida. La tasa de positividad se sitúa, eso sí, en el entorno del 5%, 5,04%. Un programa el de hoy en el que hablaremos de dinero, en el que hablaremos de deporte que tiene que ver con el dinero y en el que hablaremos de espacio libre de humos, lo de dejar el pitín, lo de dejar el tabaco. Por cierto, en la entrevista con Pablo Sánchez, en la que hablaremos de Superliga, es una entrevista grabada, las cosas cambian de minuto a minuto en el tema de la Superliga. Cabecera y comenzamos. Bueno, pues comenzamos el espacio de esta noche y como hacemos todos los miércoles, pues vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de inversiones, de préstamos, de hipotecas, de seguros. Bueno, vamos a ver de qué tema hablamos hoy con profesionales de la mano de Rial Gestión Financiera en la Plaza Primo de Rivera 3 primero. Bueno, pues damos ya la bienvenida y saludamos a nuestro invitado Víctor Riesco, director, fundador de Rial Gestión Financiera. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno, vamos a hablar hoy, si te parece, hablábamos ahora mientras nos colocaban los micros, de otro tema que te preguntaré al final, muy brevemente sobre él. Pero de lo que vamos a hablar, si te parece, es de préstamos. Vamos a ver, porque desde que el mundo es mundo y la banca es banca y el dinero es dinero, bueno, pues hay gente que recurre a los préstamos. A día de hoy, con la situación actual, ¿es muy caro o muy costoso conseguir un préstamo? Es complicado. ¿Complicado? Es complicado para una parte de la ciudadanía, hablemos, ¿no? O de las personas o familias, si acaso, por lo que está pasando, ¿no? Ten en cuenta que venimos desde el año 2007, que empezó una crisis, la crisis de la burbuja muy fuerte. Sí. No habíamos salido de ella. Y mira lo que nos ha entrado, la pandemia, sin acabar la crisis anterior y luego la crisis económica que vamos a tener, que nadie sabe el alcance. No se sabe, porque no se sabe ni siquiera el endeudamiento que tiene el Estado, ¿no? Ni el dinero que va a recibir. O sea, se va contando con unas cantidades de dinero que van a venir que no han llegado. Sí. Pero bueno, espero que lleguen. Entonces, el tema, la banca está las bancas son entidades privadas que se deben a los socios y que les gusta todos los años competir en dar beneficios y beneficios y beneficios. Ahora lo tiene muy bloqueado por una circunstancia, porque no se sabe hasta dónde va a llegar tanto la pandemia del virus como la crisis que viene posterior, porque ellos no tienen un alcance, sospechan esa crisis económica hasta dónde pueden llegar, pero tampoco lo saben realmente. Entonces están en plan conservador. De hecho, que por ejemplo ellos manejan los ICOs. Sí. Esos dineros, que hay tanto dinero, o presumen de a bombo y platillo, sí, de que tanto dinero lo manejan ellos y al final pues lo dan a unos intereses, depende de quién sea el cliente, pero depende de la calificación que tenga con el banco. Son préstamos cerrados que se lo dan a sus clientes en función de una calificación y punto pelota. Si tú tienes una empresa y vas a pedir al banco, para ti no te dan nada, ¿no? Y luego tenemos lo que son préstamos a consumo, digamos todo lo que huela a posibilidades de ERTE no le dan nada. Incluso sin estar alerta y que sea una empresa sujeta a que envía gente al ERTE, ¿no? Pero no todo el mundo. O sea, hoy puede estar trabajando con 4 alerta y mañana cambiarlos. Tampoco. Los parados no tienen. Los que tienen contratos temporales no tienen acceso a la banca, en la banca al préstamo. Con lo cual hay un sector de la población, pensionistas, funcionarios,
empleados que tienen de empresas tradicionales que siguen funcionando con normalidad, que para ellos esto ni va ni viene. Me refiero a un aspecto económico, ¿no? La pandemia va a sufrirla como nosotros y los daños que nos está haciendo. Pero el tema, ellos van al banco, les van a dar sin ningún problema. Pueden comprar, pueden aplazar, pueden hacer lo que quieran. Pero cada vez hay más personas, más familias que no tienen acceso al crédito. Esa gente les han menguado los ingresos. Esa gente necesita financiación o refinanciación. Lo están pasando francamente mal. Y ahí es donde la banca pues no está por la mano de financiarles ni atenderles, pero evidentemente los préstamos tienen que funcionar, funcionaron toda la vida y mal lo llevamos si la gente no compra a plazos, ¿no? Claro, no compra a plazos, como tenga que esperar para comprarse una vivienda, comprarse un coche, comprar muebles y demás, a tener el dinero ahorrado, mal vamos. Mal vamos, el comprador y el vendedor. Bueno, ¿qué préstamos son los que más se están solicitando a día de hoy? Bueno, al día de hoy, los préstamos que más se están solicitando son préstamos personales al consumo y también reunificaciones. O sea, un préstamo a un plazo suficientemente largo y con unos intereses todo lo más bajo que se pueda, interés de mercado, para que salga una cuota equilibrada con los ingresos que pueda tener esa familia o ese individuo en particular, puede ser una persona sola, ¿no? Pero más bien hablemos más de familia porque cada persona que él viene solo, que vive solo, que digamos que es una familia de una sola persona, pues vienen 10 o 15 personas que es una familia, es un colectivo de personas. Entonces, pues quieren estos préstamos, o es lo que nosotros les aconsejamos, para que metan cosas caras, préstamos que tienen a desplazo, o sea, que los plazos no van proporcionados, o la cuota no van proporcionados a la deuda que tienen, sino que van a unos plazos cortos, otros con unos intereses carísimos, y con eso les están minando los ingresos que puede tener esa familia, que si lo miras, dices, oye, tío, es que os entran 1.400 euros en casa, ¿no? Sois 3 o incluso 4, administrando y con cuidado, pero no por las cargas que tienen. Entonces ahí es muy peligroso no cumplir, porque te meten como moroso, entonces te acabó todo el tema. Entonces se acabó todo, sí, es verdad, que hay un telón de acero tremendo. ¿Difieren mucho las condiciones de pedirlo en una entidad u otra? Pues sí. ¿Sí? Sí, o sea, ellos no, los bancos, digamos, no hay un día que se reúnen y dicen, oye, vamos más o menos a ponerlo todo igual. No, ¿hay diferencias de una a otra? Sí, los bancos cada uno pues va a lo suyo, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando ellos necesitan pues gastar activos, mirando bajo el punto de vista del banco, pues buscan fórmulas o buscan ofertas, por ejemplo, para financiar compra de vehículos, o buscan ofertas pues para reformas de la vivienda o para cualquier cosa, ¿no? Entonces te ofrecen ese tipo de préstamos, que los ofrecen en unas condiciones más bajas de lo que los préstamos normales que tiene la entidad. Pero no te deja tocar el dinero. O sea, tú compras y ellos te lo pagan. Y luego pues te venden los seguros y te venden una serie o sea, son unos intereses más bien que bajos, son unos intereses bonificados. O sea, partes un interés y luego te empiezan a bonificar la nómina, seguro de vida, protección de pagos, pum, 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 pum. O sea, hay bancos que ofrecen también y bonifican con un seguro de excesos. O sea, yo no veo que tiene que ver un seguro de excesos, digamos, metiéndolo a un préstamo. Pero sí, hay bancos que sí. Hay bancos con nombre y bancos de primera línea que lo están haciendo. De otra forma, ya históricamente de siempre, los préstamos no están equilibrados de un banco a otro. O sea, si queremos 10.000 euros pues para hacer cosas en casa y varias, y que nos den el dinero para administrar nosotros, ir haciéndolo, pues en un banco te van a poner unas condiciones de intereses y de plazos posiblemente distintas a los demás, y puede haber diferencias incluso de hasta un 3%, depende de cómo califiquen a ese cliente, depende de la necesidad que tengan, y seamos claros. Sí. Hoy día una operación, un préstamo que no sea para un cliente de alto standing, ¿no? Que no sea de un perfil alto,
pues posiblemente si vamos a si nos cuesta trabajo sacarlo a finales de mes, a mediados de mes podemos tener el caso de que a finales de mes sea más fácil o imposible. Claro. Depende de los objetivos mensuales que tenga la entidad. Caramba. Si van mal, abren el grifo y al final meten eso, que a lo mejor a primeros no lo meten ni a mediados. Claro. Ojo, si ese mes van bien, van brillantes con los objetivos, te dejan fuera, no quieren saber nada y vas a tener que esperar al mes siguiente a ver si hay suerte, ¿no? Bueno, yo pienso que el tema de la banca es para entenderlo un poco y digamos que el éxito que pueden tener los clientes muchas veces es cuestión de estudio, de organización y de buscar el producto en el banco que sea. Precisamente, buscar el producto en el banco, bueno, es una de vuestras labores. ¿Qué condiciones de préstamos ofrecen en Rial? Mira, nosotros somos intermediarios, somos agentes financieros, agentes con varios bancos, somos también con financieras, tenemos contratos. Sí. Entonces nosotros trabajamos a éxito. Solo a éxito. Solo a éxito. Correcto. Sí, nosotros trabajamos, un cliente viene y nos cuenta, nos dice lo que quiere, nosotros le vamos a hacer un estudio personalizado para realmente asegurarnos de que ese cliente lo que necesita es eso, no otra cosa distinta, porque muchas veces vienen y te cuentan solamente lo que ellos necesitan. Oiga, somos un matrimonio, y yo trabajo aquí o tengo esta pensión, mi mujer hace esto y necesitamos 10.000 euros. Bueno, pues si tú les buscas los 10.000 euros con aquello, posiblemente les estés haciendo un mal trabajo, porque a lo mejor lo que necesitan es una organización. Y dentro de esa organización, de ver su situación, que están pagando, si está caro o barato, digamos qué porcentaje sobre los ingresos totales de la familia destina a pagar préstamos y cuánto le queda. Y al final, pues a lo mejor le das un préstamo, no son 10.000 euros, a lo mejor lo organizas, le metes algunas cosas. Resultado final, lo organizas un poco internamente, pero también le das los 10.000 euros que te está pidiendo y a lo mejor pues le estás haciendo un traje nuevecito que marcha feliz. Claro. Trato personalizado, en este caso estudio personalizado, ¿qué requisitos son necesarios para abordar ese préstamo con ustedes? Mira, requisitos los normales que puede pedir la banca menos porque hay veces que se sueltan. O sea, la banca se suelta a pedir y como quiere mucha información del cliente, a ver qué le puede pillar, es que le pide de todo. Sí. Es que le piden absolutamente de todo. Hay una cosa que se me quedó antes, en la conversación de antes, que nosotros luego una vez, o visualmente ahora, pedimos la documentación, la mínima posible para cada caso. No nos gusta pedir documentación que no sirva para eso. Entonces, una vez que tenemos esa documentación que el cliente nos hace, elaboramos unos informes, colocamos la documentación y buscamos la oferta del mejor banco. Correcto. Nos gusta, y así lo figuramos en un contrato de intermediación que nos tiene que dar por la Ley de Protección de Datos, ¿no? Estamos utilizando y estamos trabajando con documentación ajena y tenemos que tener autorización. Una vez con esa documentación, nosotros la planteamos en distintos bancos. En la propia documentación, en el propio contrato dice que bueno, que sería lo ideal presentarle 3 ofertas distintas. Este banco, este. Aquí te van a pedir un seguro, en otra parte a lo mejor no te lo piden, pero sí estamos capacitados para ofrecerle el mejor producto que pueda haber en el mercado. Yo ya a la gente le digo a muchos, señora, no diga mi banco, si el banco no dice mi cliente, estamos hablando de mi banco, cuando el banco es una tienda que compra y vende dinero y te lo da si quiere y si no, pues no te lo da. Entonces, pues busquemos, lo mismo que entramos si queremos comprar un electrodoméstico, no sé, un frigorífico por ejemplo, pues somos capaces de pedir presupuesto y andar mirando en 7 o 8 tiendas, pues hagamos lo mismo con el préstamo. No vayamos, en vez de ir de banco en banco, presentando documentación aquí y otra vez en otra parte, en otra parte, y descolocada, porque hay que colocarla bien, muchas veces el éxito se trata es de quién la pida y cómo la pida, ¿no? Y cómo la coloca, cómo van los informes, pues bueno, pues para eso nosotros lo hacemos y nosotros en función del perfil de ese cliente vamos a buscarle en aquellos bancos que creemos que son los más interesantes y le vamos a
a poner ese producto, el más, sin duda, el más barato que pueda tener el mercado. Claro. Plazos en los que se concede, es decir, ponías antes, Víctor, el ejemplo de un matrimonio, llega y dice, oye, está 10.000 euros para esto. Bien. ¿En qué plazos se concede? ¿Cuánto tarda en tramitarse ese dinero? Porque entiendo que haya gente que los necesite con un poco de previsión, con un poco de tiempo, sí, pero habrá quien los necesite para ayer. No, hay gente que lo necesita porque lo pide, tarda en pedirlo. Y hay gente también pues que ha perdido mucho el tiempo yendo a entidades o, sí, o esperando por su banco, sí, o por el banco que tiene a la vera casa, y tardan en contestar, porque también hay una política que yo no la comparto, de que cuando a una persona la conoces o tienes un cliente y le quieres decir que no, díselo rápido. No le estés dando vueltas, sí, y mareando el pavo para al final no se lo dar y decirle que no. Y nosotros, con la documentación toda correcta, si no nos aparece nada raro, o sea, que el cliente nos cuente todo, no nos aparece nada raro, nosotros podamos estar en disposición de darle una respuesta en 48 horas, 72 horas. Y firmarlo, si esa oferta es de la satisfacción del cliente, pues firmarlo pues al día siguiente o incluso al mismo día, y que al día siguiente pueda disponer del dinero. Con una documentación clara, un tema que el cliente nos explique todo, puede tener el dinero en su cuenta para gastárselo. Sí. 3-4 días, puede ser. Entre eso, en menos de una semana, en media semana, puede estar. Sí, puede estamos estar hablando de préstamos personales. Por supuesto, de préstamos personales. Trato, estudio personalizado, en este caso, atención personalizada, documentación la mínima y trabajando a éxito, en este caso. Víctor, aclarado lo de los préstamos. Cuando nos colocaban el micro, hablábamos de lo que prácticamente habla todo el mundo esta semana. Vamos a ver. Sé que eres un hombre al que le gusta el fútbol, el deporte en general, el fútbol en particular. No te voy a preguntar por el aspecto deportivo, te voy a preguntar por el aspecto económico, que quizás sea el más importante en este tema. La Superliga, que iba a ser y no fue, ¿era un aspecto puramente económico? Quiero decir, ¿primaba más lo económico que lo deportivo? Indudablemente. Indudablemente sí. Indudablemente, porque se están buscando fórmulas donde ganar muchísimo dinero, eso está claro. Que tiene su derecho a hacerlo, ¿no? Sí. No se puede coaccionar a nadie, ninguna entidad, a que participe en una competición o no participe en ninguna competición. Y de hecho, pues tienes equipos que tienen, o jugadores que incluso están participando en el fútbol de empresas, o en el amateur o demás. Y bueno, lo único que pasa es que aquí no lo han hecho bien, se han precipitado. Y bueno, huele a montarse en dinero. Sí, lo están diciendo, lo que van a ganar, lo que van a cobrar, que multiplican los ingresos que tienen de la Champions por 2. Sí. Solamente hablan de dinero y hablan del dinero que van a sacar, ¿me entiendes? Eso, o sea, no tiene otro tipo de lectura, ¿no? Sí, de lectura o de destino de lo que están haciendo, que si no es multiplicar sus ingresos. Evidentemente, bueno, todos lo sabemos, hay equipos que están muy endeudados, otros menos, y bueno, quizás con eso yo no creo que solucionarían el problema. Quizás a lo mejor conseguirían que al haber más dinero los fichajes se encarecen. Sí. Cuando no hay dinero los fichajes bajan. Sí. Y quizás dentro de una temporada, unos años, pues estaríamos hablando de lo mismo, de equipos que no deben. O sea, hay uno que debe 1.000 millones o no sé cuánto y otro se ve menos. Incluso equipos de ciudades pequeñas que están en segunda o incluso no en segunda, también hay unos endeudamientos muy por encima de sus posibilidades. Sí, pues bueno, pues si ahora tienen un endeudamiento 10, por ejemplo, y hacen eso, tienen más ingresos, luego va a tener un endeudamiento 20. Al fútbol, digamos, a mi forma de verlo, un poco por la experiencia que tengo, digamos como asesor financiero y ver lo que hay a lo largo de los años, los equipos se lo van a tragar todo. Si les das 10 para gastar, se lo tragan, y si les das 100 se tragan esas 10 veces. Todo, con lo cual, evidentemente, no lo sé, yo pienso que esto lo que han hecho, hablan de Florentino que dio la cara, y yo pienso que no es solamente Florentino,
sino que ahí había ya 15 equipos o no sé cuánto que estaban de acuerdo. Lo que pasa es que, bueno, les ha entrado miedo y se están cayendo todos, ¿no? No lo sé. Yo pienso que va por ahí eso, no va por otra parte. De manera telegráfica, porque nos apura el tiempo. ¿Esto es una derrota personal en el prestigio de alguien como Florentino Pérez? Hombre, no le beneficia, ¿no? A un gran empresario de toda la vida, que de un reconocido prestigio, esto está claro, sí. Pues evidentemente esto que ha hecho, pues lo ha hecho de una manera muy precipitada, no está asesorado, o supongo que posiblemente sí está asesorado, pero muy mal asesorado. Y yo personalmente, si quiero hacer eso, evidentemente que yo voy a ganar más dinero y mis socios, que son el resto de los equipos que van a participar, van a ganar bastante más dinero y van a salir económicamente perjudicados otra serie de cosas y federaciones y temas, indudablemente. Entonces, el palo que le meten en el bolsillo a una serie de señores y federaciones es impresionante, con lo cual la respuesta de esta gente pues es la que es. Se tratan de defender, algunos en buena lid y otros en mala lid, y la prueba la tiene el juzgado de Madrid, que ha dicho que aquí que nos amenaza, porque todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera, ¿no? O participar en la competición o dejar de participar. Efectivamente. O dejar de participar. Pero yo, Florentino, pienso que se ha metido en el peor empresa o la peor que en toda su vida. El descalabro es total, ¿eh? Para un empresario de la altura que tiene Florentino, porque ten en cuenta una cosa, yo Florentino llega a ser de los constructores, empresas de construcción de lo mejorcito que hay en Europa. Totalmente, en el mundo. Cuando en España a nivel de Europa este tipo de empresas no pintaba nada. Entonces, vamos a ver, el prestigio de Florentino como empresario no lo vamos a discutir. No. Pero el borrón que ha metido para mí es grandísimo. Ha sido tremendo. Pues Víctor Riesco, director de Rial Gestión Financiera en la Plaza Primo de Rivera, número 3, primero. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por aclararnos el tema de los préstamos y por hablarnos también de tu opinión acerca de la Superliga. Un tema, gracias Víctor, un tema del que continuaremos hablando después de la publicidad, pero ya un poquito metiéndose un poquito en el ámbito deportivo. Ya nos espera, ya lo tengo ahí, a Pablo Sánchez, abogado y cronista deportivo, bueno, que nos va a aclarar si el balón es un instrumento para jugar al fútbol o es una máquina de hacer dinero. Hasta ahora. Bueno, vamos a continuar el espacio de esta noche. Iba a decir que íbamos a dejar de hablar de dinero, pero sería mentir terriblemente, ¿no? Vamos a continuar hablando de dinero y mucho, porque ¿qué es esto? Bueno, pues esto era con lo que antes se practicaba un deporte, esto es con lo que ahora se hace un negocio. ¿Qué es esto? Una máquina de hacer dinero, o como dirían los paisanos por los pueblos, una máquina de hacer perris. O sea, esto es quizás ahora el instrumento. Olvídense de un ordenador, olvídense de un microscopio, olvídense de muchas cosas. Actualmente, en los tiempos que nos toca vivir, esto es la máquina que más dinero produce. Y si no, que se lo pregunten, bueno, pues a la UEFA, a la FIFA, a los que quisieron poner en marcha la Superliga. La Superliga. ¿Qué es la Superliga? Eso de lo que venimos hablando yo creo desde el pasado lunes aproximado, bueno, pues una rebelión que encabezaron desde aquí, desde España, Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, el todopoderoso Florentino Pérez, Florentineza, que lo llaman en algunos programas. Bueno, para hablar de la Superliga se encuentra esta noche con nosotros, bueno, pues un hombre al que ustedes conocen, porque es presentador de uno de los espacios de esta cadena de Juego de Dos, Equipo y Afición. Se trata de Pablo Sánchez, que aúna, bueno, pues la condición de abogado y cronista deportivo en la misma persona. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Genial. Bueno, pues entonces, ¿es esto una máquina de hacer dinero? Sí, y la verdad es que desde hace 48 horas, ya 72, pero sobre todo las primeras 48 horas fueron ya las más críticas, ha pegado un vuelco a nivel nacional, europeo e internacional, y al final las cosas van a volver a su cauce
decir esto yo creo que no sería decir la verdad, porque aunque sí que es cierto que parece que no va a salir este proyecto de Superliga, que ahora explicaremos en qué consiste o en qué consistía, el panorama del fútbol no queda igual económicamente, porque podemos decir, ¿los 12 equipos han perdido? Bueno, han perdido de cara al público, pero van a recibir más dinero, y al final es de lo que se trata. Bueno, vamos por partes, como decía Jack. ¿Qué es o qué era el proyecto Superliga? Vamos a guardar esto porque todavía rompemos algo. Bueno, pues aquejados de la falta de ingresos de esta crisis pandemia de coronavirus que ha afectado a todo el mundo, no solo en el sector del fútbol, decidieron los grandes clubes europeos, entre los que estaban Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid en España, Milán, Inter y Juventus en Italia. En Inglaterra había 6, que eran los 2 Manchester City United, el Liverpool, el Chelsea, el Tottenham y el Arsenal, y creo que no me dejó ninguno, pero bueno, estos 12 equipos, con 3 equipos que no se conoció su identidad, iban a formar una gran Superliga Europea. A estos 15 equipos se les añadirían 5 que vendrían por invitación. Consistía en dar un espaldarazo a la Champions, que dejase de existir esta competición y que ellos mismos formasen esa liga. Una liga que, aunque se ha tratado de explicar, y Florentino Pérez lo ha dicho, que no es una liga cerrada, no es una liga puramente cerrada, pero tampoco es una liga abierta, porque del 100% de equipos que iban a participar, el 75% iban a tener plaza fija, es decir, habría un margen de 5 equipos de ese 25% para que pudieran entrar por méritos otros equipos. Entonces, no es una liga cerrada, hombre, pero no significa que sea una liga abierta. Claro. Digamos que es un poco tomar el modelo NBA, donde no hay descensos ni ascensos. También un poco el modelo de la Euroliga, que cambió hace ya algunas décadas. Pero sí que es cierto que el modelo de la NBA pues también está latente. La excusa es que da más dinero, genera más dinero, porque al final sí que es cierto que se enfrenten cada 2 semanas Madrid contra Chelsea, Madrid contra Tottenham, Madrid contra Milan, pues sí que genera una expectación mayor, a priori. Lo que sí que es cierto es que, claro, los valores del deporte, la pureza del deporte, los méritos, quedan un poco en entredicho, porque estos equipos van a tener su plaza asegurada independientemente sean los mejores o los peores. A todos ustedes que nos están escuchando, es lógico que el Madrid y el Barcelona, por trayectoria, por historia, van a estar ahí, pero igual otros equipos de esos 12, de esos 15, no lo iban a hacer. Claro. A fin de cuentas es un asunto de dinero. Sí. Quiero decir, el Barcelona conocido es que tiene una deuda estratosférica. La del Madrid no se conoce, pero hay quien dice que por ahí anda también. El estadio 1.000 millones de euros. Un estadio tremendo, unos fichajes para aquí y para allá. Al final, todo es dinero. Claro. Es una forma de sacar más dinero. Al final, yo creo que es conveniente, y además te agradezco la pregunta ahora, que expliquemos cómo funciona todo el fútbol, sobre todo a nivel europeo. ¿Cómo funciona la Champions hasta ahora? La Champions es organizada por la UEFA. La UEFA tiene sus contratos de patrocinio, tiene sus contratos con las televisiones, los derechos televisivos, y a su vez ha establecido un sistema de reparto que va por partido ganado, por pasar fase de grupos, por llegar a cuartos de final, por llegar a la final y por ganar la competición. ¿Qué pasa? El dinero entra, lo gestiona la UEFA y la UEFA se lo da a los equipos. Estos equipos no estaban conformes con ese reparto, creían que podían hacerlo mejor ellos o que podían tener más ingresos, y por tanto lo que hicieron o que trataron de hacer era quitarse de encima a la UEFA. Es decir, yo gestiono patrocinadores, yo gestiono derechos de ingresos, yo gestiono con todos estos fondos de inversión y yo decido cómo repartirlo. Era como un escalón para saltar directamente a la UEFA. Y al final hay un proverbio africano que yo creo que se puede plasmar mucho en esto, es que cuando 2 elefantes se pelean, la que sufre es la hierba, ¿no? Sí. Al final son 2 corporaciones, la UEFA y estos equipos, esta unión de equipos, que son muy potentes, pero claro, deberíamos preguntarnos por, en primer lugar, los equipos más modestos, qué papel pintan y juegan en todo esto, y la afición, que al final, si estamos hablando de que el fútbol es un negocio, como tú muy bien decías en la intro, hombre, la afición queda un poco desplazada, ¿no? Y además es que tenemos muy poco tiempo, pero podríamos estar hablando casi el programa entero de que no solamente la Superliga ahora la podemos pintar como la maldad, porque la UEFA ya también tiene lo suyo. Incluso la Liga, que se ha opuesto a esa Superliga poniendo unos horarios que no son apropiados, prefiriendo ese mercado chino a ese mercado de aquí, de la afición. Entonces, al final, es que es un tema tan extenso que podríamos estar hablando horas. Claro, sin duda. A día de hoy, minuto y resultado, como decís en las retransmisiones de la radio, bueno, pues solamente quedan en este grupo rebelde que se creó ahí, en la Alianza Rebelde,
Quedan Real Madrid, Barcelona y Juve. Y la Juventus. Se han ido descolgando. Sí. Bueno, quizás ahora me dicen por aquí, no, oye, que ya se quitó el Barcelona, por ejemplo. Bueno, es que esto hay que ir al segundo, ¿no? Exacto. Pero sí que es cierto que desde el comunicado que fue a las 0006, me parece, del lunes, es decir, ya empezamos la semana con información, sí. Hasta quizá la noche de ayer, la noche del martes, en la que realmente todo explotó, y después ya el resto son como efectos o daños colaterales de esa explosión, ha habido críticas de gobiernos, de instituciones, de futbolistas, de exfutbolistas, de entrenadores, la afición pues también a nivel mundial. Bueno, es que aquí quizá no le damos la repercusión en España porque no ha habido tanta, ¿no? A nivel de calle, pero es que sin ir más lejos, en el partido de ayer del Chelsea por la tarde, los aficionados cortaron el acceso del equipo al propio estadio. Ya Boris Johnson, el primer ministro británico, lo mismo, atacando con dureza, que al final pues es una opinión como la de cualquier otro, que por ser quien es tiene más peso, pero él por sí mismo, una organización privada como la Superliga, tampoco debería condicionar. Pero sí que es cierto que los propios clubes ingleses, viendo la que se avecinaba, decidieron dar marcha atrás. ¿Qué pasa? Si de un grupo de 12, eran 15, pero solo se conocían 12, se echan atrás 6, claro, la propia Superliga ya quedaba muy tocada, que ya lo había sido previamente, porque lógicamente Florentino lo que hubiera querido es que se adhiriera a Francia, que se adhiriera a Alemania, porque hay realmente ya Superliga Europea, ¿no? Una Superliga de 3 países, claro, es complicado. Y yo creo que uno de los principales problemas que ha tenido es ese sistema, porque el propio Florentino Pérez en el Chiringuito el otro día, una exclusiva que se siguió a nivel mundial, no solo en España, hablaba de que la UEFA es un monopolio. Bueno, podemos discutirlo, yo no voy a negarlo. Tampoco voy a decir que es un monopolio, pero sí que es cierto que la competición que le estaba proponiendo tenía claramente tendencias monopolísticas, ¿no? También. Por el tema de que un 75% no era por mérito, sino por título. Es decir, en las competiciones caseras de Liga, a esos equipos les daba igual el resultado, porque al final ellos sabían, mira, yo el año que viene voy a tener estos ingresos claro, por participar y voy a tener mi plaza fijo. Entonces, claro. A favor de Florentino Pérez o de los que apuestan por la Superliga, hay que decir que quizás el razonamiento sea, esto es un espectáculo donde los artistas los pongo yo, con lo cual el dinero lo quiero gestionar yo. Hasta ahí eso parece claro. Sí. Yo me lo guiso y yo me lo como, no necesito intermediarios. Claro, en contra también está que un Madrid-Liverpool puede generar mucha expectación cuando es una vez al año, sí, no cuando es de manera seguida. Quiero decir, la cabalgata de Reyes, esto no se puede comparar. La cabalgata de Reyes, cuando discurre por las calles más céntricas de Oviedo, congrega a miles de personas. Pero si esa cabalgata fuera todos los domingos, tampoco tendría tantísimo interés. No, es que no cabe ninguna duda. Y además, ya podemos hablar del formato. No sé si todo el mundo está a la última hora de cómo iba a funcionar ese formato, pero lo bueno de estas competiciones es esas fases definitorias en las que un equipo pasa y otro equipo se queda fuera en las eliminatorias. Si creas una liguilla a 20 partidos, 18, porque eran, sí, lógicamente, 20 equipos, claro, esos partidos, que son partidazos, sí, son 3 puntos. ¿Y dejan de ser partidazos? 3 puntos de 54. Claro. La trascendencia de los mismos no tiene ningún tipo de comparación. Más aún, esta Superliga tenía 15 equipos cerrados, de los cuales hay equipos como el Arsenal, como el Milan, que no estaban teniendo muchos resultados positivos en la última década. De hecho, es que casi no han entrado en la Champions, ¿no? Tampoco es que vaya a ser una competición de los top, porque esos no estarían por méritos deportivos. Pero es que en esa propia competición, al final quedaría un poco llevado a la constancia, a que todos los... Constancia no, mejor dicho, a que se perpetúan en el tiempo esos 15, y al año siguiente otros 15, y esos 15, y sin ir más lejos, todo el mundo que siga el fútbol, que siga la Champions, recordará que hace muy pocos años el Ajax estuvo a un descuento de entrar en la final. Y yo creo que en ese año el Ajax eliminó al Madrid, eliminó también otros equipos. Una vez llegaba ya esa fase final, todo el mundo iba con el Ajax, entre comillas, el equipo no del pueblo, porque no es un equipo modesto, pero sí que es cierto que era la novedad. Y eso también le ha dado mucha vida a la Champions. Y eso, con el sistema de plazas fijas que quería establecer en la Superliga, se limita bastante, porque bueno, hay 5 plazas que vienen por ahí, pero claro, esas 5 plazas pues ya es mucho menos. Claro. No obstante, hay una cosa que me llama poderosísimamente la atención, que es la siguiente. Si equipos modestos de la categoría del Oviedo, el Sporting, el Leganés,
los pequeños, Sí. un día se rebelasen contra la UEFA, por otra razón, no por crear una Superliga, obviamente, la UEFA caería sobre ellos, vamos, con todo el peso y les descendería dos categorías y les borraría del mapa. Sí, sí. A estos van a salir incluso beneficiados, es decir, no vas a crear tu Superliga, pero bueno, quédate tranquilo que te voy a dar un dinerín aquí que te va a venir muy bien. Es decir, van a hacer un poco de vascos en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, ¿no? Claro, es que al final la propia UEFA desde el primer momento amenazaba con sanciones duras a los equipos de no poder participar en las competiciones locales de cada país, incluso a los jugadores, no poder jugar con sus selecciones los mundiales y las Eurocopas. Ahora mismo no vamos a entrar en la posibilidad legal de que eso funcionara porque sería un debate extenso, pero sí que es cierto que es tirarse un tiro a sí mismo, ¿no? Los mundiales, las Eurocopas, las ligas caseras se nutren de esos equipos, de esos jugadores. Sin esos jugadores el fútbol no sería el mismo, la expectación no sería la misma. Y por tanto sí, es un órdago, ¿no? Y tú cuando juegas al póker, pues tú apuestas. A veces vas de farol, otras veces no. Y precisamente, uniendo con la pregunta que me has hecho, al final todo parece que la Superliga ha fracasado, Florentino Pérez no ha conseguido lo que quería. Y hombre, en primer término, si lo analizas todo, no, porque no va a haber Superliga. Pero la UEFA se ha dado cuenta de que los repartos no eran del todo, pues, o no quieren tener a esos equipos en contra en el futuro, y ya está sacando fuentes de financiación, aumentos de ingresos, cambios de formato. Entonces, si el fin de todo era el dinero se va a conseguir. Entonces, al final, sí, Florentino Pérez ha sido derrotado, y esos 11 presidentes, 11 equipos como en el Madrid también, pero también han sacado tajada, ¿no? Y eso es importante. Lo que sí que me gustaría es que, llegado a este punto en el que se ha puesto todos los pilares del fútbol patas arriba, yo creo que es un momento para que la UEFA se plantee cosas, para que la Liga incluso a nivel nacional se plantee cosas, a nivel de aficionado, a nivel de precios de entradas, a nivel de precios de abonos, a nivel total. O sea, es un momento en el que se puede aprovechar para cambiarlo todo. Otra cosa es que quieran. Sin duda. Dos cosas antes de finalizar que me llamaron poderosísimamente la atención. Ayer, escuchando a esto de las 3 de la tarde el programa de deportes de COPE, COPE Asturias, dijeron un dato que yo digo, no sé si lo escuché bien, si lo escuché mal. A ver, dijeron, si la UEFA despojase de sus títulos a Madrid, Barcelona y Atlético, atención, el Oviedo tendría 2 ligas y el Sporting una. Sí. ¿Cómo puede ser que el Oviedo tuviera 2 ligas y el Sporting de Gijón una? Además es que creo que yo vi ese propio gráfico. ¿Sí? Creo que el Oviedo en la temporada en los años 40 y en los años 60, no acierto ahora mismo el número, el Sporting era posterior. Hombre, al final, y con el programa del GEME, yo creo que lo tratamos. Para mí no se puede comparar el fútbol de antes con el fútbol de ahora. Bueno. Básicamente porque ahora es un negocio. Antes posiblemente lo era, pero a una escala mucho más reducida. Entonces ahora importa mucho más el dinero que antes. Si ahora tienes dinero, si tienes detrás a un jeque, tienes detrás a un hombre fuerte del petróleo, a cualquier magnate, pues a poco que inyecte dinero vas a poder fichar a jugadores. Esto es una burbuja. Si hay uno que lo infla y otro que le apoya, juntos van a ir inflando el globo hasta que explote, si explota. Claro. Y al final, un jugador que... Bueno, ¿cuánto cobraban antes los jugadores? ¿Cuánto cobran ahora? Claro. Bueno, es cierto que el IPC sube, los precios suben, pero si comparas... no al mismo ritmo. No. O sea, un futbolista de los años 80-90 vivía bien, pero no ganaba al cambio lo que gana ahora un jugador del Madrid que puede ganar 6 millones de euros. Sin duda. Y una reflexión última. Vamos a ver, hace unos días fue el derbi en Gijón entre el Sporting y el Oviedo. Los calendarios o los horarios de la Liga, de los partidos, ¿quién los fija? Bueno, pues los fija la Liga. La Liga, perfecto. Que está condicionada por las teles, lógicamente. Perfecto. El partido se jugó a las 6:15 de la tarde. Sí. El día que la Liga fijó el horario del Sporting Oviedo a las 6:15 de la tarde, en Asturias había orden, bajo sanción, de que la hostelería tenía que cerrar sus locales a las 8 de la tarde y a las 7:30 dejar de servir. Dan esa media hora. Muy bien. A la Liga le importó absolutamente nada que los bares en Asturias tuvieran que cerrar a las 8 de la tarde. El partido iba a ser a las 6:15, la primera parte acababa a las 7, la segunda parte empezaba a las 7:15 y acababa a las 8. Con lo cual, teóricamente, no se iba a poder ver entero el partido en un bar.
y no le importó. Bueno, en una terraza, ¿no? Sí que estaría ahí esos vacíos, ¿no? A ver. No le importó, y lo que fue más grave, ni Oviedo ni Sporting alzaron la voz. Al final, días antes, se cambió y los bares pudieron abrir hasta las 9, pero cuando... Eso, quiero decir, lo que importa al aficionado de a pie, a la Liga, a los equipos, y como diría el Geme, y a la madre que los parió. Sí. A ver, y al final estamos hablando de que fue un horario a las 6:15 porque había una final de Copa al día siguiente, ese mismo día, porque al día siguiente se disputó una jornada de Primera División, que no ibas a meter partidos de Segunda con 8 partidos que Te lo se jugaron. compro. ¿Qué hubiera pasado si el derbi en Es Gijón hubiera sido a las 5 de la tarde? No, a las 5 no. de la tarde. Acaba a las 7. No, pero es que yo te iba a poner la otra situación. En los últimos derbis que ha habido, no sé si todos, pero sí en una amplia mayoría, se ha jugado de 9 en adelante. Imagínate qué hubiera pasado. Pues más de lo mismo, ¿no? A ver, es complicado también porque estamos en una situación de pandemia en la que cada comunidad autónoma tiene sus propias medidas, que no se puede ir al campo. El que fija los horarios para un partido que afecta a Asturias, como es el Sporting, el Oviedo y el Sporting, podría tener una sensibilidad con, oye, ¿a qué hora cierran los bares en Asturias? Oye, a las 8. Bueno, pues vamos a ver el partido a las 4:30 o a las 5 de la tarde y da tiempo que todo el mundo lo vea. Claro, pero ¿sabes cuál es el problema? Que si se fija el partido a las 4:30, la gente diría, pues que me corta la comida. Al final siempre va a haber críticas. Siempre va a haber críticas, eso es algo que no podemos parar, porque a mí ahora me viene algo bien que a ti no te viene bien y al revés. Por supuesto. Hombre, sí que es cierto que yo ya personalmente me gusta el fútbol tarde. Sí. Y con esta situación de pandemia, yo creo que la verdadera lástima es eso, que no hayan podido entrar los aficionados al estadio porque es un derbi diferente. Con eso quería acabar. De manera telegráfica, rápidamente, que nos apura el tiempo. ¿Cómo se vive un derbi en un estadio vacío? Tú estuviste narrando el partido para Radio Marca. ¿Cómo se vive ese derbi? Yo he tenido la suerte de estar en derbis con gente, derbis sin gentes. A mí no me daba sensación de derbi, ni en la llegada, ni en el propio derbi. Sí que es cierto que los propios jugadores, y me llamó la atención de uno y de otro equipo, que ahora saben que no están en los banquillos, que están en las gradas, protestaban como si fueran aficionados, pero no es lo mismo. El partido pierde el carácter de derbi y pasa a ser un partido más. Sin duda. Pues Pablo Sánchez, abogado y cronista deportivo, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y bueno, traducirnos un poquito lo que fue este proyecto de Superliga. Yo sí, siento no haber estado más, porque al final los horarios en la tele son limitados. Ojalá que haya oportunidad para tratar estos temas más adelante. Por supuesto que Gracias sí, porque esto es como las series, continuará, sin duda, porque Florentino es mucho Florentino. Y ahora nos vamos a publicidad, volvemos y ya cogemos el tren rápido para afrontar la recta final del espacio de hoy. Hasta ahora. Vamos a continuar el espacio de esta noche, vamos ya con la tercera entrevista, en este caso doble, ya que se trata de dos invitadas que voy a presentarles a continuación. Bueno, creo que al otro lado de la línea ya tenemos a Margarita Fuentes, ella es presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Asturias y junto a ella vamos a ver a María Arce, que es técnico de la Asociación Española contra el Cáncer en Asturias. Buenas noches a las dos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantados, buenas noches. Encantados de que estén con nosotros esta noche para hablar de Asturias libre sin humo. ¿Por qué? Porque para conseguir un todo hay que comenzar por las partes. Las partes, bueno, pues son los distintos municipios, los distintos ayuntamientos que se están sumando a la campaña Asturias libre de humos o Asturias sin humos. Comenzaba Oviedo, comenzaba la capital asturiana y a partir de ahí ha habido un rosario de incorporaciones. Recientemente, bueno, sin ir más lejos, el concejo de Llanes, en la zona oriental de nuestra región. ¿El objetivo cuál es? Al menos que nominalmente Asturias sea un espacio libre de humos. Bueno, pues empiezo yo. Sí. Bueno, lo que se trata es una campaña de sensibilización y de concienciación. Es una campaña pionera para la Asociación Española contra el Cáncer porque somos la primera comunidad que la estamos poniendo en marcha a nivel nacional. Y lo que persigue sobre todo pues es, como decía, sensibilizar, concienciar y conseguir que entre todos logremos espacios sin humos. En este caso, una Asturias sin humo. ¿Por qué? Bueno, pues porque realmente el tabaco es una de las causas más nocivas para todo, para la salud en general
y, por supuesto, es una de las causas que más interviene en el posible desarrollo de un cáncer, ¿no? Evitar el tabaco supone prevenir, supone evitar un tanto por ciento importante de posible desarrollo de un cáncer, aparte que está relacionado no solamente con el cáncer de pulmón, que diríamos es el más común con el tema del tabaco, sino con otros hasta 15 tipos de cánceres. Por lo tanto, lo que queremos es potenciar el conseguir espacios libres sin humos, entornos saludables, en definitiva, que nos ayuden a adquirir hábitos de vida saludables, que nos faciliten, digamos, el adquirir hábitos de vida saludables y desterremos el tabaquismo de nuestra vida. Claro. Bueno, la tarea entiendo que es ardua porque van ustedes a predicar en terreno enemigo. Asturias, si los datos no me equivoco, es la segunda comunidad autónoma con mayor número de fumadores activos. Es decir, no es una tarea fácil conseguir esto para ustedes, ¿no? Pues no, María, si quieres responde. Bueno, es verdad que es complicado, sin duda. Asturias se sitúa en ese ranking que decimos de los negativos como segunda comunidad que además también tiene más exposición, más personas que expuestas al humo ambiental. Y no es fácil, pero sin embargo, nosotros ya publicábamos un estudio en noviembre, ¿no? Nosotros hemos preguntado a la población qué le parece ampliar los espacios sin humo y tanto fumadores como no fumadores están de acuerdo en ampliar estas normas, porque son medidas que se han demostrado eficaces para proteger la salud de las personas. Claro. Bueno, por seguir con los datos, 2 de cada 5 asturianos fuman a diario y alrededor de estos 72.400 fuman más de 20 cigarros al día, es decir, más de una cajetilla. Entiendo que cuando se habla de dejar de fumar, bueno, decirle esto a estas personas, cuando además muchos de ellos ya tienen una edad, entiendo que es difícil, ¿no? Sí, contesto yo, Marga. Sí, adelante. Bueno, sabemos, nosotros estamos, el debate sobre ampliar los espacios sin humo no es un debate contra los fumadores, realmente muchos de ellos son conocedores de los efectos nocivos y de los riesgos que tiene para la salud. Entonces, lo que queremos, sin embargo, es darle la vuelta y que sean las propias personas las que tomen conciencia de los riesgos que existen, ¿no? Y sean ellas las que proactivamente decidan, bueno, yo voy a tomar una actitud de, por ejemplo, no fumar en mi casa, en mi lugar, porque, bueno, no todo el mundo conoce. Sí es cierto que la ley de tabaco, que ya va a cumplir 15 años desde 2006, al principio fue controvertida y poco a poco ha ido teniendo más aceptación entre las personas, pero es verdad que aunque todos somos conscientes de que no se debe fumar en los espacios cerrados porque ese humo de segunda mano que expulsan los fumadores es nocivo para las personas que están alrededor, no todo el mundo es tan consciente de que incluso tiempo prolongado después de haber fumado en ese espacio se quedarían las partículas tóxicas que se adhieren a los muebles, se adhieren al polvo y que eso, pasado el tiempo, si otra persona acude a ese espacio, sigue contaminando y sigue perjudicando la salud. Entonces, bueno, nosotros lo que queremos es, primero, en una primera parte con la campaña, difundir toda esta información, que las personas tomen conciencia del riesgo y, por otra parte, generar ese movimiento a favor, es decir, que la propia población sea la que sea consciente de estos riesgos y esté alineada con nosotros, ¿no? Porque cuando queremos aumentar las prohibiciones o poner una nueva norma, realmente para que tenga éxito debe ser compartida por las personas, ¿no? Claro. Margarita María, preocupa mucho el alto índice de jóvenes, y cuando digo jóvenes digo muy jóvenes, que comienzan a fumar. Bueno, sí, es un colectivo realmente donde el inicio efectivamente se hace a una edad pues casi a partir de los 14 años, ¿no? Es decir, cuando se empieza a salir es un hábito social muchas veces y bueno, pues ya sabemos lo que ocurre, ¿no? Pues uno ve fumar al otro y empieza a fumar sin muchas veces ser conscientes de lo que eso trae de consecuencia, ¿no? Porque a esa edad pues posiblemente no eres consciente, lo haces porque lo hacen los demás y porque empiezas con ello y al final te enganchas, ¿no? A la adicción. Entonces sí que es verdad que es un colectivo muy sensible y muy vulnerable en ese sentido. Claro. El objetivo de la campaña entiendo que sea alcanzar hasta el último de los concejos asturianos, ¿no?
Pues sí, es nuestra idea, la verdad. Nuestra idea es que cuantos más concejos se sumen, mejor. Y si conseguimos un 100% sería un éxito, desde luego, tremendo, ¿no? Y bueno, yo creo que vamos por buen camino de momento, ¿no? Porque ya llevamos 4, iniciamos la campaña hace muy poco tiempo. Sabemos de otros ayuntamientos que ya tienen la intención y que lo irán haciendo público. Y bueno, pues yo creo que es una iniciativa que va a tener repercusión también, sí. Claro. ¿Tienen estudios o tienen algún dato, manejan algún dato que indique que con la llegada del coronavirus la gente fuma menos? No sé si tú puedes responder, María. Pues bueno, efectivamente no tengo el dato concreto, pero sí que hemos vivido en esta época de pandemia una ampliación, ¿no? Que de momento es temporal, aunque nosotros creemos que no tiene tanto sentido, porque todas las medidas que restringen el consumo y la exposición al humo ambiental, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, se ha regulado en las terrazas al aire libre, que eso previamente no era, porque se ha demostrado que el tabaco pues aumenta la propagación del COVID y la severidad en los casos, ¿no? En las personas contagiadas. Claro. Y claro, lo que tiene sentido es que esta regulación no se acabe con la pandemia, que se mantenga, ¿no? Claro. Esta pregunta quizás se la hayan hecho muchísimas veces y podría llevarnos, claro, a un debate muchísimo más extenso y de mucho calado, pero vamos a ver, si científicamente, médicamente, socialmente y de todas las mentes que podamos poner detrás está demostrado que el tabaco es tan malo, ¿por qué continúa vendiéndose? Bueno, ese es un tema bastante complicado, ¿no? Hay muchos intereses. Pasa un poco lo mismo con el alcohol, igualmente, ¿no? Que realmente, bueno, pues el alcohol a lo mejor no tiene también consecuencias bastante negativas, ¿no? En exceso. Es verdad que el alcohol consumido de forma muy moderada, bueno, pues es más aceptable, aunque siempre nosotros desde la asociación, evidentemente, tanto lo que es el tabaco como el alcohol forma parte, digamos, de nuestros productos que en principio deberíamos de desterrar, ¿no? Pero bueno, pues es complicado, yo creo que hay muchos intereses y bueno, prohibirlo del todo, pues no, yo creo que es un camino largo de recorrido, prohibir la venta me refiero, ¿no? Yo creo que desde la asociación, creo que es algo que lo vemos algo difícil y bastante, bueno, no digo imposible, ¿no? Porque nada es imposible, pero complicado de conseguir, creo yo. No sé si María quiere añadir algo. María. Sí, desde luego sería algo utópico, ojalá, porque es verdad que las medidas de control de tabaco son las que se han demostrado más eficaces, ¿no? Las que le ponen difícil el acceso a las personas, la subida de impuestos, las restricciones en espacios sin humo. Entonces, ahí es verdad, es complicado, pero bueno, sería una lucha en la que estaríamos dispuestos a participar y a movilizar a las instituciones, por supuesto. Claro. A nivel Europa, ¿cómo está España? ¿Cómo, perdón? Sí, a nivel Europa, ¿cómo está España en cuanto a número de fumadores e incidencia del tabaco? Bueno, conozco el dato, me venía a la mente ahora que nosotros en España tenemos una de las tasas más altas y además es que hablábamos de impuestos, nosotros tenemos de los impuestos más bajos de Europa, ¿no? Que sería, por ejemplo, otra de las medidas que, si no me equivoco, el gobierno, el actual Ministerio de Sanidad, ya se ha proclamado con la intención de seguir ampliando estas medidas. Claro. Si bien es verdad que las necesidades que hay ahora mismo hacen que las comunidades tengamos que ir ampliando las medidas, ¿no? Cada una de diferentes, como vamos pudiendo, ¿no? En diferentes pasos. Claro. Una pregunta también, un caso práctico. Cuando en una casa hay un adolescente, 14, 15, 16 años, y comienza a fumar, bueno, ¿cuál sería la mejor recomendación para los padres para que eso quedara limitado en el tiempo, no se prolongase? ¿Cuál sería la estrategia a seguir? Bueno, esta es una pregunta difícil. Yo, sobre todo, trataría no solamente de hablar de normas y de decirle a la gente joven lo que tiene o lo que no tiene que hacer, sino de acompañar eso de educación, ¿no? Porque la gente joven nos parece que tenemos que decirles lo que tienen que hacer, pero muchas veces son gente con muchísima capacidad crítica y autocrítica y tendríamos que intentar promover que
la comprensión por su parte, ¿no? Que sean ellos quienes entiendan y quienes tomen sus propias decisiones por su salud. Yo lo trabajaría sobre todo con muchísima comprensión y entendiendo la edad y el momento en el que se encuentra esa persona joven que bueno, que muchas veces todos hemos sido jóvenes, ¿no? Aún lo eres. ¿Cómo, perdón? Aún lo eres. Bueno, sí, sí, yo soy joven. Pero bueno, es que desde la comprensión, ¿no? Entender el mundo de esa persona joven y por qué quizá esté haciendo eso, ¿no? Claro. Y él sabe que va en detrimento de su propia salud. Claro. Sí, y Margarita. prohibir siempre, no, decía que prohibir siempre tiene consecuencia negativa y sobre todo en esa edad, ¿no? Claro. En la época de los, yo he tenido hijos adolescentes, ya no lo son, pero los tuve y que justamente es lo peor que se puede hacer, ¿no? Prohibir por el artículo 33, por decirlo de alguna manera, bueno, pues no suele ser lo más adecuado porque al final justo se hace lo contrario. Y como bien dice María, yo creo que se trata sobre todo de hacer ahí una muy buena labor también, que bueno, nosotros tenemos programas que ahora nos están haciendo por la situación en los colegios, pero y se va a empezar a trabajar mucho con las AMPAs de los colegios, con la Asociación de Padres, precisamente un poco en esta línea, ¿no? En esta línea de trabajo de importante, como dice María, que ellos mismos se sientan, digamos, que son ellos los que toman la decisión, los que son ellos mismos los que se conciencien de que realmente el tabaco es malo y que por lo tanto ellos se impliquen en esta campaña y se impliquen en esta sensibilización y ellos tomen por sí mismos la propia decisión. Eso desde luego es lo más efectivo. Sin duda. Precisamente quería yo comentar que dentro de nuestra campaña, que nosotros la estamos llevando a cabo en redes sociales, que sabemos que es un medio donde tenemos acceso a ellos, porque ellos se comunican mucho a través de estas redes. Nosotros con la colaboración de influencers estamos promoviendo microretos para los más jóvenes en Instagram, ¿no? Para que ellos mismos sean los que suban las fotografías, por ejemplo, ahora mismo de la playa, que a ellos les gustaría que fuese sin humo, ¿no? Y ellos pues luego pueden conseguir un bautismo de surf, ¿no? Eso quiero decir que nosotros en la campaña estamos teniendo en cuenta también el ambiente y el mundo de los jóvenes para intentar acceder a ellos y transmitirles la información. Claro que sí. Pues Margarita Fuentes, María Arce, para finalizar, ¿dejar de fumar es posible? Es posible, y lo digo yo, que yo he sido fumadora, y he sido fumadora bastante activa durante muchos años, que empecé con 14, lo digo claramente también, aunque luego tuve algún periodo ahí que lo dejé y volví, porque esto engancha realmente, y ahora ya por suerte hace ya más de 20 y tantos años que lo he dejado y es posible, es posible. Hay que querer, hay que tener voluntad, desde luego, y sobre todo tener clara la decisión, aquellas personas que se lo están planteando, lo importante es tomar la decisión, aunque cueste, pero saber que se tiene que dejar, porque realmente, bueno, las consecuencias beneficiosas, una vez que se deja el tabaco, de verdad que son impresionantes. Uno no se da cuenta hasta que no lo vive. Claro, claro. Pues muchísimas gracias a las dos, Margarita Fuentes, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Asturias, María Arce, técnico de esta asociación. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y que la próxima vez que volvamos a hablar, bueno, pues ya el total de los 78 concejos asturianos estén sumados a esta interesante campaña, sin duda. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues así llegamos al final del espacio de esta noche. Ya lo saben, dejar de fumar es posible y lo mejor para no fumar es, sin duda, no comenzar. Nos vamos, volvemos mañana, será a partir de las 10:05 de la noche, aquí en el IEDES Asturias Televisión, en Telecable. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante.